Capítulo 5. Mi principal intención en este capítulo es tratar algunas preguntas o casos prácticos que se presentan en este asunto de la mortificación del pecado en los creyentes. El primero, que es la cabeza de todos los demás y al cual se reducen, puede considerarse bajo la siguiente propuesta. Supongamos que un hombre es un verdadero creyente y aún encuentra en sí mismo un pecado poderoso que habita en él, llevándolo cautivo a la ley de éste, consumiendo su corazón con angustia, perturbando sus pensamientos, debilitando su alma en cuanto a los deberes de comunión con Dios, inquietándolo en cuanto a la paz y quizás contaminando su conciencia y exponiéndolo a endurecerse por el engaño del pecado. ¿Qué debe hacer? ¿Qué curso debe tomar e insistir para la mortificación de este pecado, lujuria, temperamento o corrupción, de tal manera que, aunque no sea completamente destruido, en su lucha con él pueda mantener poder, fuerza y paz en comunión con Dios? En respuesta a esta importante pregunta, haré estas cosas. 1. Mostrar qué es mortificar cualquier pecado, tanto negativa como positivamente, para que no nos equivoquemos en la base. 2. Dar direcciones generales para tales cosas sin las cuales será absolutamente imposible para cualquiera mortificar verdaderamente y espiritualmente cualquier pecado. 3. Detallar los puntos particulares por los cuales esto debe hacerse, considerando en todo momento que no estoy tratando sobre la doctrina de la mortificación en general, sino solo en referencia al caso particular antes propuesto. 1. Mortificar un pecado no es matarlo completamente, erradicarlo y destruirlo, para que no tenga más dominio ni residencia en nuestros corazones. Es cierto que esto es lo que se busca, pero no se puede lograr en esta vida. No hay nadie que verdaderamente se proponga mortificar algún pecado que no busque, pretenda, y desee su completa destrucción, que no deje ni raíz ni fruto en el corazón o la vida. Quiere matarlo de tal manera que no se mueva ni agite más, que no llame, seduzca ni tiente, para la eternidad. Su no existencia es lo que se busca. Ahora, aunque sin duda pueda haber, por el Espíritu y la gracia de Cristo, un éxito maravilloso y una eminencia de victoria contra cualquier pecado, de modo que un hombre pueda tener casi una constante victoria sobre él, no se debe esperar en esta vida una muerte y destrucción total de él. Esto nos lo asegura Pablo en Filipenses 3:12, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Él era un santo selecto, un modelo para los creyentes, que, en fe y amor, y todos los frutos del Espíritu, no tenía igual en el mundo, y por eso se atribuye perfección a sí mismo en comparación con otros. Versículo 15. Sin embargo, no había alcanzado, no era perfecto, sino que estaba siguiendo adelante, todavía tenía un cuerpo vil, que nosotros también tenemos, que debe ser cambiado por el gran poder de Cristo al final. Versículo 21. Esto es lo que queremos, pero Dios ve que es mejor para nosotros que no seamos completos en nada en nosotros mismos, para que en todas las cosas seamos completos en Cristo, lo cual es mejor para nosotros. Colosenses 2:10. 1.2. No creo necesario decir que no es disimular un pecado. Cuando un hombre, por algunos respetos externos, abandona la práctica de algún pecado, tal vez los hombres lo vean como un hombre cambiado. Dios sabe que a su iniquidad anterior le ha añadido maldita hipocresía, y se ha colocado en un camino más seguro al infierno que en el que estaba antes. Ha obtenido otro corazón que es más astuto, no un corazón nuevo que sea más santo. 1.3. La mortificación del pecado no consiste en la mejora de una naturaleza tranquila y serena. Algunos hombres tienen una ventaja por su constitución natural en la medida en que no están expuestos a tales violencias de pasiones desenfrenadas y afectos tumultuosos como muchos otros. Ahora, si estos hombres cultivan y mejoran su marco y temperamento natural mediante la disciplina, la consideración y la prudencia, pueden parecerse a sí mismos y a otros hombres muy mortificados, cuando, tal vez, sus corazones son un sumidero de todas las abominaciones. Algún hombre tal vez nunca se haya molestado tanto en toda su vida con ira y pasión, ni ha molestado a otros, como otro que casi todos los días, y sin embargo, el último ha hecho más por la mortificación del pecado que el primero. No dejen que estas personas prueben su mortificación por cosas que su temperamento natural no les da vida o vigor. Que se enfrenten a la negación de sí mismos, la incredulidad, la envidia, o algún pecado espiritual de ese tipo, y tendrán una mejor visión de sí mismos. 1.4. Un pecado no está mortificado cuando solo es desviado. Simón el mago por un tiempo dejó sus hechicerías, pero su codicia y ambición, que lo impulsaron a ello, aún permanecían y hubieran actuado de otra manera. Por eso Pedro le dice, percibo que estás en la hiel de amargura, a pesar de la profesión que has hecho, a pesar de tu abandono de tus hechicerías, tu lujuria es tan poderosa como siempre en ti, la misma lujuria, solo que los ríos de ella están desviados. Ahora se manifiesta y se expresa de otra manera, pero sigue siendo la misma hiel de amargura. Un hombre puede ser consciente de una lujuria, ponerse en contra de las erupciones de ella, cuidar de que no estalle como lo ha hecho, pero al mismo tiempo permitir que el mismo hábito corrupto se exprese de otra manera, como aquel que cura y cubre una llaga abierta cree que está curado, pero mientras tanto su carne se infecta por la corrupción del mismo humor y estalla en otro lugar. Y esta desviación, con las alteraciones que la acompañan, a menudo le sucede a los hombres por razones completamente ajenas a la gracia, un cambio en el curso de la vida en que un hombre estaba, de relaciones, intereses, diseños, puede producirlo, sí, las mismas alteraciones en las constituciones de los hombres, ocasionadas por un progreso natural en el curso de sus vidas, pueden producir tales cambios.
Los hombres en edad generalmente no persisten en la búsqueda de las lujurias juveniles, aunque nunca hayan mortificado ninguna de ellas. Y lo mismo sucede con el intercambio de lujurias y dejar de servir a una para servir a otra. El que cambia el orgullo por la avaricia, la sensualidad por el fariseísmo, la vanidad en sí mismo por el desprecio de los demás, no piense que ha mortificado el pecado que parece haber dejado. Ha cambiado de amo, pero sigue siendo un sirviente. 1.5. Las conquistas ocasionales del pecado no equivalen a mortificarlo. Hay dos ocasiones o temporadas en las que un hombre que lucha contra cualquier pecado puede parecerse a sí mismo que lo ha mortificado. 1. Cuando ha tenido alguna erupción triste, que perturba su paz, aterroriza su conciencia, teme el escándalo y provoca evidentemente a Dios. Esto despierta y agita todo lo que hay en el hombre, lo asombra, lo llena de aborrecimiento hacia el pecado y hacia sí mismo por ello, lo envía a Dios, lo hace clamar como por vida, aborrecer su lujuria como el infierno y enfrentarse a ella. Todo el hombre, espiritual y natural, al estar ahora despierto, el pecado se retira, no aparece, sino que se queda como muerto ante él, como cuando alguien se acerca a un ejército en la noche y mata a una persona principal. Instantáneamente se despiertan los guardias, se despiertan los hombres, y se hace una investigación rigurosa del enemigo, quien, mientras tanto, hasta que el ruido y el tumulto hayan pasado, se esconde o se queda como muerto, pero con firme resolución de hacer el mismo daño. Nuevamente en una oportunidad similar. Ante el pecado entre los corintios, veamos cómo se preparan para sorprenderlo y destruirlo, 2 de Corintios 7:11. Así es en una persona cuando se ha producido una brecha en su conciencia, tranquilidad, tal vez crédito, por su lujuria, en alguna erupción de pecado actual, el cuidado, la indignación, el deseo, el miedo y la venganza se ponen en marcha alrededor de él y en su contra, y la lujuria está tranquila por un tiempo, siendo sofocada ante ellos. Pero cuando la prisa ha pasado y la investigación ha terminado, el ladrón aparece de nuevo con vida y está tan ocupado como siempre en su trabajo. 2. En un tiempo de algún juicio, calamidad o aflicción apremiante, el corazón está entonces ocupado con pensamientos y planes de huir de los problemas, temores y peligros presentes. Esto, como concluye una persona convencida, solo se puede hacer abandonando el pecado, lo que gana la paz con Dios. Es la ira de Dios en cada aflicción lo que aflige a una persona convencida. Para deshacerse de esto, los hombres resuelven en esos momentos contra sus pecados. El pecado nunca más tendrá lugar en ellos, nunca más se entregarán al servicio de él. En consecuencia, el pecado está tranquilo, no se agita, parece estar mortificado, no, en verdad, porque haya recibido alguna herida, sino simplemente porque el alma ha ocupado sus facultades, con pensamientos incompatibles con sus movimientos, los cuales, cuando son dejados de lado, el pecado vuelve a su vida y vigor anteriores. Así en el Salmo 78 al 37, se da un ejemplo completo y una descripción de este estado de espíritu del que hablo. Con todo esto pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban de que Dios era su refugio, y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca, y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. No tengo ninguna duda de que cuando buscaban y se volvían y buscaban temprano a Dios, lo hacían con pleno propósito de corazón en cuanto al abandono de sus pecados, está expresado en la palabra se volvían. Volverse o regresar al Señor es mediante el abandono del pecado. Esto lo hicieron temprano, con esmero y diligencia, pero sin embargo, su pecado no estaba mortificado por todo esto, versículos 36, 37. Y este es el estado de muchas humillaciones en los días de aflicción, y a menudo se encuentra un gran engaño en los corazones de los mismos creyentes. Estas y muchas otras maneras hay por las cuales las almas pobres se engañan a sí mismas y suponen que han mortificado sus lujurias cuando viven y son poderosas y en cada ocasión brotan para su perturbación e intranquilidad.